lo que aprendimos en Stanford. Yo creo que esta fue una de las experiencias que más me he disfrutado en mi vida. Solo pisar Stanford University es una experiencia de locura. Para mí lo más importante es entender que no tienen una mascota. No, mentira. Voy ahora con las enseñanzas. Los fundadores de Google se graduaron. El de YouTube, uno de los cofundadores de YouTube, se graduó de ahí. Y el Prime Directive de este hospital es muy sencillo. Trata a cada paciente como si fuera tu madre. O sea, esto es un ejercicio que tiene que volverse parte de tu vida. Lo amo. Toda la semana usted va a colocar en una lista todas las cosas que usted hace dentro de la empresa o que la empresa está haciendo que son ridículas. Y donde otra vez tengas las mismas cosas ridículas, no eres una ridícula, sino que eres una mega ridícula. Y estos casos de negocio que aprendemos son de gente de la universidad. Entonces, este experimento que les voy a decir es de un profesor de Stanford que se llama Philip Zimbardo, cómo el entorno afecta el comportamiento de las personas. Todos sabemos que yo no fui la mejor estudiante. Todo el que anda con lobo termina aullando. Yo siento que yo he trabajado en 16 empresas. Y él decía, pero en 16 empresas, ¿cómo? Y él dice, sí, porque cada quarter, o sea, cada Q, se cambia la estrategia. Bienvenidos a Hermanas y Negocios. Somos las hermanas Carvajalino y si eres emprendedor, esto es para ti. Hello, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Hermanas y Negocios. Podcast de confianza de las hermanas Carvajalino. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que amo y es lo que aprendimos en Stanford. Yo no sé si ustedes saben, pero mis hermanas y yo hicimos un programa en Stanford de Scaling Business, de crecimiento de negocios. Y de verdad que una cosa es lo que uno ve en videos, una cosa es lo que uno lee en los reviews, una cosa es lo que uno lee en los blogs de internet. Y otra cosa muy distinta es estar en la universidad, aprender de los profesores de la universidad, aprender que los casos de estudio de los empresarios son de estudiantes que estudiaron en Stanford. O sea, es increíble. Yo creo que es un proceso de aprendizaje desde que uno llega al campus y es como que, wow, yo crecí escuchando de esta universidad, hasta obviamente las clases, los profesores, las tareas. Yo nunca había estado tan feliz de hacer tareas en mi vida, de verdad. Entonces, pues hoy les vamos a enseñar lo que hemos aprendido desde diferentes perspectivas. Karen apenas está haciendo el programa, Dani ya lo hizo de primera, después lo hice yo, y bueno, ustedes se van a llevar aquí los best nuggets de lo que hemos aprendido hasta el momento. De verdad que sí, yo soy muy nerd, a mí me encanta aprender y yo creo que esta fue una de las experiencias que más me he disfrutado en mi vida porque es la universidad que uno se sueña y que en alguna oportunidad con Steffi tuvimos la oportunidad de visitar, fuimos y vimos el campus y era como, ¿cómo se sentirá cuando algún día uno pueda estudiar aquí, estar en esos salones? 2016. En el 2016 y luego volví el año pasado. Y bueno, yo creo que estamos listas para entrar en materia porque hay mucho que hablar, hay mucho que aprender desde la actitud que tienen los estudiantes de Stanford, que Steffi y Karen, yo no sé si ustedes sabían esto, pero el tema de FOMO nació allá, o sea, el fear of missing out o como el miedo a perderse de las cosas nace de que la gente en Stanford quiere participar en todo, quiere estar en todo, es muy competitiva, por lo menos en el Business School, la escuela de negocios que es de donde nosotros hicimos parte, y yo creo que yo llegué con eso, como que yo llegué y quería ya tener citas con los profesores, quería conocer el campus, quería ver todo, yo me levantaba más temprano que todo el mundo a ir a conocer, a ir a ver, y de verdad que solo pisar Stanford University es una experiencia de locura. Pero bueno, quiero que empecemos porque cada una comparta uno, o sea, su más importante aprendizaje que tuvo en Stanford University. Así que, ¿quién quiere empezar? Para mí lo más importante es entender que no tienen una mascota. No, mentira, pero sí me pareció interesante. Voy ahora con las enseñanzas. Claro, pero normalmente todas las universidades en Estados Unidos claro, como el perro, el beagle, los tigers, panthers. Es un pino. ¿Y sabes por qué es el pino? A ver. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama los sabes? KSU Owls. ¿Cómo se llaman los de Stanford? Karen. Está corchada y eso que ella es la estudiante ahora.
Es por el árbol de Palo Cardinal. Alto. Son los Cardinals, lo buscó en Sí, es internet. Cardigans, de verdad. Lo buscó en internet. Obviamente No, son pero los yo lo Cardinals. leí en Bueno, las camisetas de la gente, en el merch, que es una vaina obviamente, loca yo tengo mi respectivo hoodie de Stanford, Mire, pero mire, no mire, sé dónde mire. lo dejé. Sí, tú sí te lo pusiste. Representing. Y me la Yo pongo tengo todo el también, tiempo. pero lo dejé. Pero bueno, después vamos con los fun facts de cosas que no sabían de Stanford, como que su campus tiene 32 kilómetros cuadrados, es más grande que alguna de las ciudades pequeñas de Europa. Pero bueno, vamos al tema O de que los negocio. fundadores de Google se graduaron de ahí y de Airbnb. No, espérate, todo el mundo se graduó de ahí. Los fundadores de Google se graduaron de ahí. El de Airbnb. YouTube, uno de los cofundadores de YouTube se graduó de ahí. El actual Airbnb. o dos de los CEOs de Google y Microsoft se graduaron de ahí. O sea, todo el mundo se graduó de ahí, así que eso tiene algo que se nos tiene que pegar a todos. Y los profes Pero- eran todos los profes de estas personalidades. Entonces O sea, cuentan su historia. Y Yo no sé, Karen, si ya tú hiciste la clase con el profesor que se viste solo de Nike y cuenta todo lo de Nike. Y él me encanta porque él contaba, sí, porque Brian es uno de los fundadores de Airbnb. Cuando él empezó, Airbnb empezó en San Francisco y él contaba la historia de esos primeros usuarios y de luego cuando por fin empezaron a ver un traction y cuenta la historia, pero literalmente de lo que le decía, de lo que ellos le respondían, de cuando decidieron por primera vez tomar fotos de los Airbnb profesionales y regalárselo a las personas para que ahí pudieran empezar a ver un cambio y de cuán inseguros estaban de que eso fuese a funcionar o no. O sea, de verdad es demasiado interesante escuchar a los profes de allá. Bueno, no, ¿saben qué? Yo quiero empezar. O sea, yo quiero empezar con mi primera lección. Yo tengo varias y les voy a decir la primera, que es la más corta, pero la que a mí de verdad más me impactó. Uno de mis profesores favoritos en Stanford se llama Huggy Rao y él siempre nos hablaba, yo creo que de la primera clase, de lo que se llama un Prime Directive y que esto no traduce exactamente a español, pero yo lo tomé para mí como la directiva reina. O sea, todas las empresas necesitan tener una directiva clara y concisa. Y me parece súper interesante porque él dice, todas las empresas siempre tienen misión, visión, 10 valores, tienen todo esto escrito, lo tienen en la página web, en todos lados, pero al momento que tú le preguntes a un colaborador, incluso al mismo dueño, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus valores clave? Y se supone que estas cosas te deberían llevar a que tú sepas clara y concisamente cómo debes actuar. La mayoría de personas sencillamente no saben qué decir, no saben qué contestar y por eso no guían sus acciones basadas en esto. Huggy Rao nos decía que esta directiva reina, como yo he decidido llamarle, él le llama Prime Directive, es una oración tan sencilla que tú se la puedas decir a un niño de 5 años, a una persona de otra cultura, a un empleado nuevo. Y ojo, no necesites una explicación. O sea, tú no necesitas explicar párrafos, después contar. Es como que es exactamente clara y te debe dictaminar a ti tu camino y tu curso de acción. Y nos dio un ejemplo que a mí me encantó mucho y es un hospital. Y en los hospitales, sobre todo, las Prime Directives siempre son súper confusas o son lindas, que suenan lindo en papel, pero que verdaderamente no te muestran de qué manera actuar. Y el Prime Directive de este hospital es muy sencillo. Trata a cada paciente como si fuera tu madre. ¡Boom! O sea, ahí mi cabeza hizo, o sea, literalmente, un empleado que trate a un paciente como si fuese su madre no necesita mayor explicación. ¿Tú qué harías si fueses un empleado de ese hospital y están atendiendo a tu mamá? ¿Serías rápido? ¿Serías eficiente? ¿Harías todo de la mejor manera? ¿Quieres que la atiendan ya? ¿Serías amable? Es decir, no necesitas más nada que esto para dar 10 horas de onboarding y decir a una persona cómo necesitas tratarlo. Había otro, y esto es un poco grosero. Pero espérate, reflexionemos sobre este un momento. No, es del mismo, pero es un ejemplo. Okay, Es un ejemplo de ese. que es un poco grosero, pero que realmente también con una sola oración te muestra cuál es una directiva reina. Y estos son vendedores de seguros. Y él decía que el Prime Directive era don't fuck the customer. O sea, no jodas al cliente, porque él nos contaba que en esta empresa y en la industria de seguros muchas veces la gente trata de vender a toda costa, es decir, o sea, vender y no piensan en
si la otra persona la estás beneficiando, no si la estás ayudando. Como que él decía, si tú cierras las ventas o vendes y todos hacemos nuestro trabajo, try not to fuck the other customers o no joder a los otros clientes, ya el trabajo estará hecho. Entonces, again, no es una cosa súper fancy de todos los objetivos, los valores y las cosas, sino simplemente esta oración que dictamina. Claridad, y me hizo pensar. Claridad. A mí me hizo pensar y de hecho nos hizo reevaluar muchas cosas dentro de Biz Nation y de nuestros valores y de si realmente teníamos una directiva clara. Y la realidad es que en Biz Nation, cuando yo llegué a esa clase en Stanford, no tenemos una directiva, un Prime Directive o una directiva reina de todo. Así que bueno, ahora sí, Kai y Steffi las dejo para que opine, pero quería como poner en contexto lo que era. No, a mí me parece súper clave. Yo siento que, a ver, en las empresas uno sabe qué vende, uno sabe cuál es el producto, a qué se dedica la empresa. Hay gente que no sabe qué vende la empresa, se los digo, más allá del departamento comercial. Pero en todo caso, más allá de eso, el tema como de tener una directiva reina es muy fundamental porque la gente sabe qué hacer, qué no hacer, más allá del ejercicio comercial es cómo actuar, cómo no actuar, o sea, cuáles son esos valores, si se quiere, con los que la gente debe hacer y lo que no debe hacer, o sea, porque creo que no siempre hay tanta claridad sobre qué es lo que esperas y qué es lo que definitivamente no es permitido en términos como de las conductas y demás. Solo que eso antiguo, pues, de la misión, la visión, los 75 valores, ya de pronto se reevalúan y entre más corto, breve y directo al grano, muchísimo mejor. A mí me pareció súper brutal, sobre todo porque creo que a veces no es solamente que los empleados, el miembro de tu equipo, no sepan, sino que a veces son los mismos socios o fundadores que tampoco están como alineados en qué sí queremos promover y qué definitivamente no queremos, o sea, no vamos a permitir. Entonces me parece que cuando uno tiene un objetivo común, todos caminan hacia el mismo lado, todos se entienden hacia el mismo lado, los problemas se resuelven de manera fácil porque hay unas básicas, pues hay unos estándares, Guías. entonces ya uno no tiene que salir a inventar, ¿será que esto estuvo bien o mal? Ya lo saben. Entonces me parece que tener un Prime Directive o una directiva reina, clave, única, fundamental, te permite evitar problemas, te permite estandarizar tu servicio que brindas y estandarizar la manera como todo el equipo de trabajo actúa. O sea, me parece demasiado ganador. Y coordinar a todo el mundo. Si nos vamos a un ejemplo sencillo, es como si fuésemos remando y unos van remando para un lado y los otros van remando para el otro lado. Esto le permite a todo el mundo remar para el mismo lado. Entonces, amo y me encanta. Y yo creo que en Biz Nation nosotros hemos hecho muy bien esto, pero también hay unas áreas de mejora. Lo hemos hecho muy bien en la parte en la que la gente dice el ADN Biz Nation. A mí me encanta cuando se va a contratar a alguien nuevo y otra persona del equipo dice, no sé, no le vi como el Biz Nation vibe. Y yo como que eso me encanta, lo amo. Aunque hubo otra parte que también corregimos, que hubo un momento que teníamos un montón de valores que la gente ni se acordaba, entonces a veces menos es más. O sea, yo creo que aquí el tema de menos es más sí realmente funciona. Y yo soy muy fiel de eso. Cuando la gente, y lo hablamos en los OKRs, en el episodio de los OKRs, pienso que aplica para todo en la vida. Cuando creas una lista muy larga de algo que ya se vuelve irrelevante, o sea, se te olvida, no lo tienes presente, entonces no lo vas a hacer. Así que creo que en el tema de los valores es importante, o de la guía, es importante tener un Prime Directive de, ok, ¿para dónde vamos todos? Top. Ahí hay algo clave, vea, yo reflexioné mucho con este tema del Prime Directive que lo di en la primera clase con Huggy Rao y yo decía, los valores de Biz Nation están en inglés. La gente de Biz no habla inglés, no toda. Yo decía, pero ¿cómo pretendimos en algún momento que alguien que no sabe ni pronunciar el valor pueda vivirlo, pueda entenderlo, pueda tenerlo presente? O sea, por ejemplo, ese es un ejercicio que sí o sí tenemos que reevaluar. Ya se lo dije a nuestra persona a Marcia de talento humano. Le dije, esto no, o sea, esto pero hay que cambiarlo. Quiero aprovechar eso que acabas de decir para contar otro nugget que está directamente relacionado y que es de este mismo profesor.
Ya viene. Ve preparándote para que sea killer, porque aprovechando que tiene que ver con el mismo tema, quiero contarlo. Primero, porque es del mismo profesor, y segundo, porque Karen acaba de decir algo que hacemos dentro de la empresa que es ridículo y que igualmente lo hacemos. Y esta es, de hecho, escribí en mi newsletter, escribo un newsletter en LinkedIn, escribí una entrada solamente de esto porque me pareció tan y tan importante. Y Huggy Rao nos decía que un ejercicio muy sencillo Ese es mi favorito. que todos como emprendedores podemos hacer es todas las semanas, o sea, esto es un ejercicio que tiene que volverse parte de tu vida. Lo amo. Toda la semana usted va a colocar en una lista todas las cosas que usted hace dentro de la empresa o que la empresa está haciendo que son ridículas, que no tienen ningún tipo de sentido. Tómese el tiempo de pensar cuáles son esas cosas y escríbalas, ¿ok? Esa es la primera parte del ejercicio. Se llama La segunda, Ridiculous. Steffi, pero déjame terminar. La segunda parte del ejercicio es colocarle el título y que usted lo vea. Ridiculous. Esta es la lista de cosas ridículas que usted hace. La tercera, tomar acción, porque si usted no toma acción, entonces sencillamente no hizo nada. Y luego, la cuarta parte del ejercicio es esto, lo va a hacer la siguiente semana y tiene que revisar qué cosas de esa lista ya se tiene que haber eliminado, porque si usted hace una lista de cosas ridículas simplemente para que les quede una lista de 400 cosas, no está haciendo nada. Enfóquese en cambiar esa cosa muy específica que está haciendo ridícula. Por ejemplo, él decía, en el día a día hay muchas cosas que, porque siempre se han hecho así, se continúan haciendo, o sencillamente porque tú no te tomas el tiempo, porque estás en piloto automático, estás resolviendo problemas, pero no te das cuenta que esa reunión que pones a las 7 de la mañana, y esto me lo dijo una amiga acá en Puerto Rico, me decía, Daniela, mi jefe y yo nos llevamos muy mal y tenemos la reunión todos los lunes a las 8 de la mañana, donde nos agarramos, donde no terminamos. O sea, es una cosa terrible. Y eso quiere decir que toda mi semana, o sea, el lunes empieza mal. Yo el lunes no quiero, ya yo sé que llega el lunes y no quiero hacer esto. Luego, como ya el lunes está mal, ya para mí toda la semana está terrible y luego hasta el próximo lunes. Y cambiaron obviamente están trabajando en mejorar la relación y distintas otras cosas, pero mientras que eso sucedía, por lo menos ya no tienen la reunión a las 8 de la mañana y ya no se dañan el día mutuamente. O sea, un cambio tan sencillo, me dijo, desde que hice ese cambio, o sea, las cosas han empezado a ser wow. Y así como estas cosas pasan un montón de cosas. O sea, yo les invito a pensar aquí, y yo creo que en ese momento lo reflexionamos, qué cosas ridículas uno hace todo el día y que por estar en piloto automático simplemente no cambia. A este ejercicio le llamo ridiculous. Total. Ese es mi ejercicio favorito, de verdad. La Ya ridiculista. podemos Dilo ya en podemos, español, sí, la la ridiculista. ridiculista. Ya podemos terminar el podcast. De verdad, después de eso, yo creo que nada es tan importante. No, pero yo lo empecé a hacer y yo empecé a ver un montón de reuniones que yo ponía, que yo decía, pero yo, ¿por qué estoy haciendo estas reuniones? O sea, o porque las estoy haciendo ya, mañana. O sea, yo todas las reuniones, listo, veámonos mañana, listo, listo. O sea, como que acción, reacción, y es como que no, venga. Y entendí, y en algún momento lo llegué a juzgar, pero ahora lo entiendo, cuando había gente muy top que yo le pedía reunión y me ponía reuniones como a las 2 semanas, 3 semanas. Yo le decía, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurre? Y ahora, literal, por ejemplo, esta semana que BizFest, It's Coming Soon, y el evento grande de Miami también viene, yo le estaba diciendo a la gente, veámonos después del 16 de mayo, porque estoy enfocada en esto. Y eso lo logré hacer porque empecé a revisar las reuniones y yo decía, estas ¿Por reuniones qué? no tienen sentido. O reuniones que podían ser un email, Ay. hasta un text. You tell me. Hay 1000 reuniones que podrían ser un email, literal. Pero me encanta. Yo tengo Amo el tema otras, del pero yo ridiculista, tengo otras, pero- no cambiemos pero- la ridiculista. Espérate No, pero quiero todavía. agregar algo importante. En la ridiculista es importante lo que dijo Daniela. Hacerla la próxima semana y donde otra vez tengas las mismas cosas ridículas, no eres una ridícula, sino que eres una mega ridícula. Pero mira Bueno, que no tú, Huggy, pero la lista. Huggy decía, enfócate en cambiar una cosa. Y eso a mí me pareció game changer, porque tú tienes la ridiculista 400 y entonces no vas a cambiar las 400. O sea, enfócate en cambiar una. Un ejemplo de un compañero de Stanford, él dirigía el departamento de servicio al cliente, más allá de servicio al cliente, de experiencia al cliente. Y ellos tenían todos los meses reuniones de experiencia del cliente. ¿Adivinan qué? Sin ni siquiera un cliente en la reunión.
Entonces, él decía, Dios mío, pero qué rico le estoy haciendo. Quiero mejorar la experiencia del cliente, pero no estoy escuchando. Nosotros todos trabajamos en la empresa. Ninguno estamos como del lado del cliente y queremos mejorar la experiencia del cliente. Esto no hace ningún tipo de sentido. Y recuerdo que meses después, él fue y dijo, gente, cambiamos 100% las reuniones, los que están, incluso cambiaron la frecuencia porque dijeron, los clientes no pueden reunirse todos los meses y de verdad que contó cuán positivo había sido este ejercicio en su propia empresa. Y así como había ese ejemplo, habían otros muchos como, por ejemplo, el procedimiento de reembolsos era tan complicado en la empresa de una persona que además tenían demasiados reembolsos que nadie nunca los llenaba. Entonces nunca podían tener la información clara de los reembolsos, no hacer los reembolsos. Se habían ido como 10 empleados por el tema, por el problema, o sea, era súper rollo. Y resulta que todo lo que había que hacer era cambiar el procedimiento por un procedimiento que hiciese más sentido y que cuando ellos hicieron ese procedimiento hace 20 años, las cosas no eran como ahora. O sea, imagínense, no estaba Airbnb, no existía Uber. Entonces, claro, eso hacía que muchas cosas fueran complicadas. Así que sí, piense, si usted está escuchando este podcast, piense qué está haciendo, qué ridículo y póngalo en su ridiculista. Yo creo que hay procedimientos ridículos, pero pienso que también hay cosas en las que nos gastamos el tiempo los emprendedores que son ridículas. O sea, más allá del procedimiento con el equipo. A veces yo me veo, no sé, editando una foto, haciendo un flyer. Yo digo, marica, ¿yo qué putas hago haciendo esto? O sea, yo debería estar haciendo esto, o prospectando gente, o corrigiendo, no sé, un texto, ¿Sí? un comunicado de prensa. Yo digo, pero por Dios, o sea, pero o sea, entonces no solamente creo que es un tema, una reflexión de los procedimientos, creo que también es una reflexión de las tareas en las que nos gastamos el día. El día, es que es del emprendedor como tal, o sea, la Del lista es tu emprendedor. lista. No, porque es tu- que eso, ok, porque Daniela lo pone y me parece muy bien los procedimientos como con el resto de la gente, pero para mí la reflexión más grande está en el emprendedor. Claro, 100%, también. 100%, y ahí tienes que poner todo, como lo que yo decía, las reuniones, o eso que tocas de decir es bien importante, del tema a mí me ha pasado también que yo a veces digo, yo estoy cambiando este brochure con mis propias manos. ¿Qué tanto valor le va a agregar una hora de mi tiempo que yo le estoy gastando a esto versus el tiempo que le podría estar dedicando a algo más? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que el ridiculist o la lista ridícula o la ridiculista es para anotar no solamente cosas estructurales de la empresa, sino de su día a día. Y es más, yo creo que van más enfocados a las cosas del día a día que estás haciendo y es como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, pero vámonos con otro que yo quiero escucharlas a ustedes. Karen o Steffi, Voy ¿quién va? yo. Dale, Pepe. Voy yo. Pepe. Hay un experimento que a mí me encanta y que creo que también lo hemos aplicado muchísimo en Business Nation y esto creo que es lo que más me ha gustado del programa, que es que todo es realmente aplicable y no como súper teórico, y es el experimento de los broken windows. Y lo que les decía ahorita, estos experimentos y estos casos de negocio que aprendemos son de gente de la universidad. Entonces, este experimento que les voy a decir es de un profesor de Stanford que se llama Philip Zimbardo, que hizo un experimento para probar cómo el entorno afecta el comportamiento de las personas. Perdón, Entonces, ¿qué aunque hizo? sea Stanford, es un psicólogo, Zimbardo, súper top. Zimbardo, mi hermana, es psicóloga para los que no saben. No, y él tiene muchos experimentos. En esta clase nos contaron dos, el de la prisión, que se los cuento ahorita, y el de los broken windows, que son las ventanas rotas. Entonces, Y que además Steffi y Karen todavía no lo ha hecho, pero ellos dicen que es el ejercicio más importante de todo el programa que nosotros hacemos. Y te hacen como, piensa una semana completa en este episodio, solo para que entiendan lo importante de lo que Steffi nos va a contar. listo. Entonces, este experimento básicamente se hizo para probar cómo el entorno afecta el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió un carro y lo puso en el Bronx. El Bronx es un barrio de Nueva bajos York. recursos en Nueva York, con muchos índices de criminalidad, etcétera, etcétera. Y después cogió el mismo carro y lo puso en Palo Alto, una zona bastante afluente en California, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Cuando Tienes que decir Palo Alto. Palo porque si no, no Alto. te entienden. No me entienden, en Palo Alto. Cuando puso el carro en el Bronx, en cuestión de horas, el carro estaba vandalizado. Le robaron las piezas, le partieron los vidrios, mejor dicho, lo volvieron nada. Y el que pusieron en Palo Alto, en cuestión de horas, no pasó nada.
En cuestión de días, el carro estaba como si nada, intacto. Entonces, ¿qué hizo Zimbardo? Después cogió el carro de palo alto y le rompió las ventanas y lo dejó. Y en cuestión de horas, la gente empezó a vandalizar el carro. O sea, ese mismo carro que antes no pasaba nada y que había estado ahí súper bien, cuando la gente lo veía con las ventanas rotas, pues entonces la gente empezó a robarle las otras cosas, a ver si había algo adentro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quería demostrar él con esto? Que no es cuestión de si el barrio es pobre o el barrio es rico, si me hago entender, que no es cuestión de la criminalidad natural del barrio únicamente, sino que cuando el entorno te da señales de abandono, de desorden, de no medir los OKRs, de no ser exigente con recibir o revisar o dar feedback, etcétera, etcétera. Es como una ventana rota en este caso y las personas sienten que pueden actuar sin tener consecuencias. Déjenme y voy otra vez y repito esto porque cuando yo escuché esto fue que entendí finalmente todo el tema de los OKRs y de lo que Daniela siempre me dice, a mí me dice, Stephanie, es que no puedes dejar que te cojan el bajito, porque ¿qué pasa? Una vez las personas se dan cuenta, vamos a hacer OKRs y nunca piden los OKRs, nunca los revisan, nunca los montan, la gente no los va a hacer. ¿Por qué? Porque en su entorno sabe que no va a pasar nada, que no hay consecuencias, que son cosas mínimas y que los van a hacer por hacer. Entonces yo decía, o por ejemplo, en el onboarding process también lo noté muy bien. Tuve dos personas, una que dije voy a dar todo de mí, me voy a preparar, o sea, yo me preparé, fue un trabajo para mí prepararme para hacer el onboarding de esta persona, hice documentos, hice seguimientos, hice checklists, reuniones diarias y la persona íbamos súper engranados y mejor dicho, perfecto. Después tuve otra persona que me cogió ya en un momento muy, muy ocupada. No pude hacerle el checklist, no me pude preparar yo para hacerle el onboarding, no pude hacer el checklist, no pude hacer el proceso, no le pude explicar bien, no le pude dedicar las horas que le dedicaba a la otra persona explicándole, no me reuní con él todas las semanas y literal tengo una reunión con él para, oiga, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero porque él está frustrado y yo estoy frustrada, él frustrado porque siente que no está haciendo lo que debe hacer, yo frustrada porque siento que no está haciendo lo que debe hacer, pero fue porque hubo un mal proceso y un mal entorno. Entonces, pero ya lo arreglaste, esto, si no tiene que ir al Ridiculous. No, tengo la reunión el mañana, domingo. No esperemos a la otra semana, mañana domingo. ¿Para qué? Para empezar la semana bien. Entonces, creo que esto es muy importante porque a veces damos por alto y esto, ojo, no habla de las cosas masivas, gigantes, habla de los pequeños detalles y que nosotros en algún momento también en Business Nation dijimos, ¿cómo es que era la frase? Disciplina con... Discipline execution. Sí, pero ¿cómo era que Daniela decía? Disciplina con exigencia, con rigor, una cosa así. Cuando empezamos lo de los OKR, viste, ya hasta se me olvidó la frase y a ti que tú fuiste la que la dijo y me parecía tan buena, pero era como que, hey, vamos a estar encima con disciplina y rigurosidad haciéndole seguimiento a las cosas. Entonces, para mí esta fue como boom. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que estás dejando pasar en la empresa que están generando un entorno que le dice a las demás personas, no pasa nada, sigamos con el desorden, sigamos con la ineficiencia? Pero Steffi, creo que es importante resaltar que no es solamente que no hayan consecuencias, sino que el comportamiento de una persona se ve influenciado por el comportamiento de las otras personas. Entonces, no necesariamente es que no haya consecuencias, es que una persona fue y le robó, no sé, algo a un carro, luego otra persona también va y lo hace, y luego como ya está todo tan mal, pues todos también hagámoslo. Entonces, no es solamente el miedo a las consecuencias que hayan o no hayan, sino que como una persona actúa, luego las otras personas también empiezan a actuar de esa manera, aunque esta persona no quisiera normalmente tener este comportamiento, pero entiende que esa es la normalidad, como que aquí en esta empresa nos comportamos de esta manera y todos hacemos. Y él da un ejemplo tan sencillo como limpiar la cafetera, como nadie limpia la cafetera. Eso iba a decir. Y entonces, como siempre está sucia,
pues nadie limpia. Y no es por miedo a que te van a decir algo, sino porque es lo normal aquí. Aquí nadie se toma el café y nadie nunca la limpia. Hacemos lo mismo todos. Y como me decían a mí en el colegio, y creo que de pronto me malentendí cuando dije consecuencias, porque en el experimento no hay una consecuencia. O sea, no dice, si partes la ventana, vas a tener esta consecuencia. Lo que me refiero es de que es como mi reflexión ya sí, como en la empresa, como que si no hay exacto un entorno adecuado que diga, no, venga, es que esto es la manera que lo hacemos, entonces todo el mundo lo hace. Pero esto me recuerda en el colegio. Todos sabemos que yo no fui la mejor estudiante. Yo perdí disciplina. Y sí, se puede perder disciplina en el colegio. Yo perdí disciplina. Oh my God, porque y se a caía mí, a la piscina porque me por caí accidente. casualmente a la piscina. Eso es una historia para otro día, pero mi mamá me dice, Stephanie, yo te creo que tú te caíste. Pero si tú te caíste, porque no tenías zapatos, no tenías celular, no tenía, o sea, estabas lista para caerte. Yo, mamá, porque uno siempre tiene que estar preparada, déjame, yo te Para explico. las caídas. Pero el punto es que a mí en el colegio me decían, Stephanie, júntate con el buen estudiante, porque es más fácil, a mí me decían, es más fácil que el buen estudiante coja los comportamientos del malo que el malo del bueno. Entonces a mí me decían como que ve y anda, o sea, porque yo cogía al buen estudiante y lo convertía en desordenado. No sé cómo explicar esto, pero como yo tenía mi grupito de Sí, el propio todo el que anda con lobo termina aullando. propio, todo el que anda con lobo termina aullando. Entonces, creo que el tema es lo que dice Daniela es clave. Cómo se comportan en esta empresa. Y uno puede llegar a quemar colaboradores de esa manera. Porque puedes tener un colaborador muy bueno, muy estructurado, muy organizado, muy, mejor dicho, pero como en la empresa todo el mundo es desorganizado, todo el mundo llega tarde a la reunión, nadie entrega, nadie prende la cámara, nadie hace tal, pues entonces en vez del colaborador imponer, se adapta al comportamiento del entorno y de las otras personas. Total. Bueno, Karen, te toca porque si no aquí se nos va acabando el tiempo y toca escuchar de todo el mundo. Cuéntanos. Y eso que a Karen todavía le falta, para que lo sepas, todavía te falta. Yo estoy más junior. Pero cuenta. Yo realmente, quizá con mi blog de no, toda la cosa, porque como se me quedó el iPad y el computador, me tocó volver a los blogs en las clases. Bueno, yo pienso, a ver, este curso está enfocado en escalamiento de negocios, ¿listo? Entonces hay un montón de cosas sobre cómo escalar el negocio, sobre que si vendes más, sobre ampliar el margen, sobre finanzas, que de hecho ahora soy más financiera que todos los financieros, o sea, es increíble. Pero también pienso que todos los diferentes profes que tuvimos, todos tocaban, digamos, o ahondaban en lo mismo, en el líder, ¿sí? O sea, en el líder, en el emprendedor que estaba ahí, y yo quedé ahí absolutamente fría, con un montón de tantas cosas que yo decía, pero esto parece como obvio y no lo es tan obvio. Entonces me voy a enfocar en una. Decía el profesor Huggy, o sea, el mismo que dice Daniela, decía, cuando yo le pregunté al founder de Airbnb que cómo había sido como el cambio de su empresa, llevaba 4 años Airbnb, él, el de Airbnb, le decía, no, es que yo siento que yo he trabajado en 16 empresas. Y él decía, pero en 16 empresas, ¿cómo? Y él dice, sí, porque cada quarter, o sea, cada Q, se cambia la estrategia. Entonces, para mí se ha sentido como si yo he trabajado en 16 empresas distintas en estos 4 años, 4 por 4, 16, porque cada Q hay una estrategia distinta. Y entonces él decía, ok, lo que pasa es que una cosa es la estrategia que te ha traído hasta aquí, ¿verdad? Y otra cosa es la estrategia que te va a llegar a tu próximo paso. Bueno, pero entonces él explicaba tantas cosas y él decía esto. ¿Quieres cambiar cosas, hacer cosas nuevas? Necesitas matar cosas. Y ahí es donde los emprendedores no podemos, incluyéndome. Entonces, ¿qué necesitas matar en tu empresa? Cualquier cosa que cree confusión, que aburra o que canse. Cualquier cosa que cree confusión, que aburra o que canse, eso hay que matarlo. Entonces, ¿qué explicaba él? El problema más grande que tenemos los emprendedores al momento de escalar o de crear una nueva estrategia es agregar, o sea, adicionar. Voy a adicionar, y eso es lo que termina es haciendo que la gente tenga un trabajo que sea más difícil o lleno de un montón de cosas. Entonces, él decía, los grandes líderes no se encargan de motivar, no se encargan de simplemente dar feedback, corregir, no.
los grandes líderes tienen una tarea y es eliminar cosas que creen confusión, que aburran o que cansen. Y eso para mí fue una lección que yo dije, oh my God. Él decía a la gente hay que darle el regalo del tiempo, pero la gente no tiene el regalo del tiempo porque está todo el día en la reunión, en la otra reunión, en el reporte. Entonces, cuando se sienta la gente realmente a pensar, ¿listo? Decía él, los peores líderes son la gente que hacen perder tiempo a la otra gente en cosas innecesarias. Entonces, yo decía, es que es muy cierto. Porque él decía, si tú quieres estar listo para agregar, porque es que sí o sí hay que cambiar la estrategia. El problema no es cambiar la estrategia, el problema es cambiar la estrategia y que la estrategia nunca incluya eliminar cosas, sino agregar, agregar, agregar. Entonces, él decía, es como podar el césped. O sea, a la empresa hay que podarla todo el tiempo, podarla, 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 ¿sí? O sea, es decir, hacer más eficiente la gente, el proceso, el equipo, podar, 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 para que cuando tú sientas que hay una nueva oportunidad, un nuevo producto, estés listo para poder apropiarlo. Pero el problema es que él dice, todo el mundo agrega, agrega. Entonces ya no solamente vamos a vender 10 servicios, sino estos nuevos 5, pero vende esos 10, tienes que quitar alguno, o sea, ¿sí? De lo contrario, va a ser sencillamente imposible. Y a mí eso me llegó directamente al Cora, porque para mí particularmente es demasiado difícil, sobre todo porque uno cree que todo es una oportunidad, que todo lo puede vender, que todo es, pero a veces menos es más, y eso lo hemos escuchado en marketing, eso lo hemos escuchado en publicidad, pero en el liderazgo, sobre todo el emprendedor. Yo creo que para la gente que trabaja en las empresas, no sé, o sea, los miembros del equipo, la gente que es empleada de las empresas, es fácil ver qué hay que quitar y qué no, pero para el emprendedor no es fácil porque todo lo vemos con los ojos de la ambición, con los ojos del negocio, con los ojos de la oportunidad. Y bueno, si no tuviéramos esos lentes, seguramente no fuéramos emprendedores, pero es demasiado importante. Entonces, luego de eso, me reuní con una mentora porque en este curso que hacemos es brutal porque tienes la oportunidad de tener las clases en vivo ahí en Stanford, luego las clases virtuales, luego el trabajo en plataforma y luego tienes una mentora o un mentor. Pues la mentora que me tocó es absolutamente brutal, o sea, no, o sea, parece como caída del cielo. Y lo primero que me dijo cuando me preguntó, ¿tú qué haces? Y yo le dije, bueno, te voy ¿Por a dónde contar qué es empiezo? lo que hago, obvio. Y la mujer me decía, estoy cansada de escucharte. O sea, sí me dijo, no me digas más. Y me decía, Karen, ella es experta en estrategia. La estrategia no es el arte de probarlo todo. La estrategia es la disciplina de saber elegir, o sea, de poder elegir que sí, que no, que ahora, que después. Y esa es la lección con la que yo me quedo porque ahí Top. es cuando uno habla de estrategia y decía, mira, la estrategia antes eso se evaluaba de mil maneras distintas. No. La estrategia hoy día ha evolucionado, la estrategia hay que evaluar. Claro, porque decidir es difícil. Entonces, hay que evaluar todo lo que pueden ser oportunidades externas. ¿Estás bien preparado o no preparado para tomar esas oportunidades externas? Luego, con base en ese primer análisis, entonces haces el segundo análisis, que es cómo vas a alinear todo lo que ya concluiste y finalmente cuál es el plan para ejecutarlo. Yo le conté que nos estamos preparando para el Ironman, entonces me decía, mira, esto es como el que hace el Ironman, o sea, lo primero, el factor externo, ok, el Ironman, dónde es, cuáles son las condiciones, qué oportunidad hay, qué no hay, listo. Luego tú vas y te revisas y dices, uy, yo no estoy preparada para eso, o sí puedo estar preparada para eso, o estoy preparada para la mitad, mejor me meto en relevo. Bueno, ahí haces el análisis interno. Luego te alineas. Listo, estamos todas de acuerdo que vamos a hacer esto, sí, no, de pronto, bueno, me va a tocar dejar de ir a mis clases de matumbé, de zumba, de rumba, porque ya no puedo ir porque ahora tengo que entrenar, listo. Y cuando ya me alineé, entonces ahí sí hago mi plan, entonces voy a entrenar los martes, los lunes, los miércoles, lo que sea. Pero digamos que estas dos comentarios, lecciones, enseñanzas de tanto de mi mentora como del profesor, me llegaron tanto al alma porque, por ejemplo, Envis hoy día es una empresa que empezó haciendo una cosa y ha venido pivoteando, ha venido cambiando porque pues vino una pandemia, 2 años de pandemia, o sea, el colmo que no. El problema es que en el cambio nunca hemos dejado de hacer cosas, sino que hemos agregado otras cosas y hoy de pronto usted que me escucha puede sentirse de la misma manera y está bien sentirse de esta manera, o sea, yo creo que es parte del camino que recorremos los emprendedores para darnos cuenta de o llegar a este punto. Y ojalá si usted está en este punto, pues reflexione junto conmigo en este punto. Es que nunca hemos dejado, o sea, nunca hemos quitado
siempre hemos agregado, y eso no es estratégico. Lo estratégico realmente es menos es más para tener foco, para tener un equipo súper especializado, para tener un lineamiento claro y para que los recursos que tengan realmente fluyan hacia una situación. Entonces, esa es mi enseñanza más clave. A mí me encanta eso, sobre todo porque uno llega y cree como que vas a tener todos los frameworks más complicados y todas las cosas como más difíciles y luego se da uno cuenta que hay cosas muy básicas que no hace. No sé si, Karen, ya tuviste el concepto de cognitive load o de carga cognitiva, Todavía donde habla mucho sobre eso, de que uno complica tanto las cosas que solo por la carga cognitiva que tiene es difícil que se implemente. O sea, nunca vas a implementar algo que es complicado. O sea, es como para ir en ese mismo punto de menos es Hay que más. hacer una parte 2 para no para no hacerle spoiler a Karen De lo y que le hacer falta. otra de enseñanzas. No, además que me quedan como 3 o 4 más, pero ya se acabó Pero el tiempo. yo también tengo otra muy rápida, que fue una actividad que a mí me dio un pequeño momento de ansiedad. Yo dije, ¿qué es Ya esto? sé cuál es, ya sé cuál es. Yo me quería morir y yo dije, no, señora, hay que hacer algo. No sé cuál es el nombre de la actividad, pero te hacen escribir una Yo me carta la sé, se llama post-mortem. post-mortem. O sea, Ese ¿qué es significa trágico, ese sí lo hice ya. No, espérate, yo me quería morir cuando yo misma la leía. Aparte que la escribí así bien estilo Stephanie, como cuando le escribo la carta de final de año. Yo todos los años, al final de año, escribo una carta para ese año, de lo que fue ese año. Y a veces es trágico, a veces es feliz. Y cuando yo escribía esto, la actividad es que te dicen, coge una carta y escribe como una historia de cómo hubiese terminado tu empresa y Stephanie si todo hubiese salido mal. O sea, si tú sigues haciendo todo lo que estás haciendo y al final todo va mal. Todo falla. Yo empecé a escribir y yo decía, y empezaban a hacer 2.200 cosas, son tan buenas que se spread too thin y no sé qué. Pero en el momento yo ni siquiera o sea, yo iba escribiendo y pasaría esto y si no hacemos esto, pasaría esto y esto y esto. Cuando yo la leí, yo dije, paren todo lo que están haciendo. No podemos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo porque vamos a terminar como esta carta y yo me puedo morir. Pero es impresionante cuando uno lo lee. O sea, bueno, no sé cómo fue su experiencia, pero cuando yo la escribía, yo decía, si seguimos haciendo esto, va a pasar esto, la empresa terminó así y así y así. Pero cuando yo la leí, yo decía, No, en la mía terminamos hasta presas. Fue horrible. De verdad que sí. Pero es importante porque el ejercicio tiene un trasfondo. No es simplemente escribir todo y morirse, sino ver qué errores puedes tú evitar, qué cosas estás haciendo que te van a conducir probablemente a ese camino y tomar acción. O sea, no es solamente escribir para traumatizarte, sino que realmente tiene de fondo poder ver aquellas cosas, aquellas alertas tempranas, prevenir sin tener que vivir esos errores, pero darte cuenta nuevamente de pensar. Es que ellos te dicen, tú no te tomas el tiempo suficiente para pensar, para ver más allá de piloto automático emprendedor que lo puede todo y lo hace todo, cuánto tiempo uno se toma para pensar. Y ese mismo ejercicio lo hice en Georgetown, razón que me hace pensar que de verdad es un muy buen ejercicio, porque si en 2 de las universidades más top del mundo me lo han puesto a hacer, es porque definitivamente algo bueno tiene. Y yo creo que sí, 100%. O sea, te hace abrir los ojos, exacto, de decir, venga, antes de uno morir así, vamos a reajustar. Así que ese Total. ejercicio también fue muy bueno. Pero bueno, se viene parte 2 de este episodio, ha estado muy bueno, pero todavía falta mucho, no queremos exactamente spoil cosas para Karen, pero también a mí me quedaron varias que son muy importantes. Karen, seguramente ya diste la de católico y budista, pero bueno, esas se las contamos en otro episodio porque hoy ya no. Y el estudio de la prisión, y el de estudio de la prisión El de la también. prisión lo estudié yo en psicología en mi clase de Intro to Psych. Mira, ahora es que estudiaste psicología. Ya. Y que sabes el estudio de la actually prisión. did. Bueno, De ¿sabías hecho, que ese sí. estudio lo hicieron en Stanford? O sea, la Sí, prisión claro, que porque es crearon La gente- Zimbabue. abajo en Stanford. Ya les tocó decirlo muy corto porque cómo vamos a dejar a la gente No, así? no, vamos a dejar a la gente intrigada, mi gente. Vamos a dejar a la gente intrigada para que sin duda alguna nos sigan aquí escuchando en esto que se llama Hermanas y Negocios y que todos los días nos preparamos para poder traerles lo mejor de lo que hemos escuchado para Lo ustedes, mejor de lo emprendedores, mejor. emprendedoras que
al igual que nosotras, porque perfectas no somos materia en desarrollo, seguramente también puedan servirles. Por favor, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse aquí para que puedan ver todas las alertas de los próximos episodios y no se queden sin la parte 2 de este episodio. Si no han escuchado los otros, tenemos episodios muy buenos que yo me he autovisto, debo confesar, me los he autovisto y digo, qué buen episodio, tienes razón. Así que si yo me impresiono, imagínense ustedes, si son emprendedores, si quieren emprender, este podcast de Hermanas y Negocios es definitivamente para usted. Hablamos desde la realidad, desde lo que es, desde lo que nos ha ido bien, nos ha ido mal y desde lo que hemos aprendido también de muchos empresarios con los que hemos trabajado o hemos conectado en nuestra vida como emprendedoras. Así que bueno, ya lo saben, suscríbanse si no lo han hecho, comenten, es lo más importante que yo les pido. Lo único que nosotros le pedimos aquí es que comenten y que nos cuenten qué están pensando. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Hermanas y Negocios. Chao, chao.